Tras el mito de la conquista de México. Parte 13.2. ¿Quién o quiénes crearon el mito de la conquista de México? La primera carta de relación se refiere a la primera expedición de Cortés, que abarca de febrero a julio de 1519. Se trata de un texto redactado con el propósito de que no se acusara a Cortés de rebeldía frente a la corona española. De ahí que haya sido elaborado para defender sus intereses y no para describir o dar cuenta puntual y objetiva de los acontecimientos. Por supuesto, quien no cuente con estos antecedentes podría leer esa carta y pensar que en ella Cortés estaba relatando con objetividad lo que realmente pasó. Sin embargo, pensar eso sería un grave error, pues solo es un documento que el capitán escribió para justificarse ante el rey de España. Así, dicha carta no puede ser considerada como una fuente histórica confiable, ya que su autor mintió y deformó algunos hechos, aunque no todos, porque solo le interesaba convencer al monarca de que él y sus huestes no se habían sublevado ni desobedecido al gobernador de Cuba, Diego Velázquez. ¿Por qué se puede afirmar esto? Porque existen otros documentos que relatan lo que pasó en esos meses y que muchos estudiosos consideran más creíbles. En cuanto a la segunda carta, varios estudiosos coinciden en que no es más que un informe con una clara intencionalidad política e ideológica, escrito con poco cuidado tras la derrota de junio de 1520, la de la Noche Triste, en un momento en el que Cortés no sabía que a la postre la alianza indígena española iba a derrotar al poderoso pueblo mexica. Para sustentar lo anterior, podemos revisar un poco más el contenido de estas dos primeras cartas. En términos generales, el capitán español trata de abarcar los principales acontecimientos desde la partida de Zempoala con dirección hacia Tenochtitlán hasta la descripción de la majestuosa corte de Moctezuma. Hasta este momento, los hechos son narrados de una manera muy optimista, como si la irrupción de los peninsulares se tratara de una especie de práctica militar, con algún incidente de poca relevancia en el que los diferentes pueblos se sometieron al emperador, oponiendo apenas una mínima resistencia y con relativa facilidad aceptaron supeditarse a la soberanía de Carlos V. Todo esto gracias a la heroica figura de Hernán Cortés, a su enorme valor e inteligencia y a su maestría en el manejo de la táctica y de la estrategia. Luego cambia el tono de la narración. Cortés ofrece más detalles al describir desde su salida de la capital mexica para confrontar a Pánfilo de Narváez hasta la preparación de los bergantines para llevar a cabo el asedio de la otrora Gran Tenochtitlán. A partir de ahí, su discurso nos habla de una guerra abierta en la que el valeroso y siempre justo capitán español se da a la tarea de pacificar a los pueblos sublevados contra una autoridad a la que habían jurado obediencia, es decir, la de su nuevo señor, Carlos V, y la de su representante en estas tierras, o sea, el propio Cortés. En este punto, es preciso subrayar que la segunda carta de relación no da cuenta, como falsamente quería hacer creer el capitán español, de todos los acontecimientos ocurridos, sino que en realidad en ella se obviaron o ignoraron muchos acontecimientos altamente significativos, como los referidos a la invaluable participación de Malintzin, nombrada solo una vez como intérprete y otra simplemente como Mariana, la matanza del Templo Mayor, la devastadora epidemia de viruela registrada en el otoño de 1520
que diezmó a las poblaciones nativas, el episodio de la llamada Noche Triste y otros pasajes que ahora se conocen por medio de la pluma de Bernal Díaz del Castillo y de otras fuentes con mayor credibilidad que la del embustero capitán peninsular. Además de lo referido a su contenido e intencionalidad, en términos de su estructura, las conocidas desde el siglo XIX como cartas de relación no pueden considerarse ni como un documento ni como un libro. Si acaso, son apenas la compilación de 5 textos elaborados en forma individual, independientes unos de otros y con varios años de diferencia. Al parecer, esta recopilación fue, en realidad, el resultado de una invención debido a que en algún momento del siglo XVI se reunieron los diferentes textos, elaborados, como ya se dijo, en distintos momentos a lo largo del tiempo, y se les reconoció una unidad artificial que, por supuesto, no tenían, primero, para cada carta, y luego para toda la compilación, por lo que su lectura e interpretación deben ser muy cuidadosas, reconociendo sus múltiples limitaciones. Por todo lo anterior, no se puede caracterizar a las cartas de relación como una especie de narración originaria e histórica de la conquista. Además, tampoco deben leerse con base en un enfoque fatídico, es decir, como si la empresa de Cortés y sus huestes solo hubiera podido concluir de manera irremediable con lo que el oficialismo ha llamado, desde hace muchísimos años, la conquista de México. En efecto, a partir de lo que se ha señalado, parece poco lógico que la versión oficial de ese catastrófico acontecimiento de la guerra de 1519 a 1521 se sustente en unos pocos documentos que carecen de validez como fuentes de información objetiva y 100% confiable. En el mejor de los casos, las cartas de relación solo deben ser consideradas como un amañado alegato de Cortés para granjearse el favor del emperador y evitar el castigo por su desobediencia al gobernador de Cuba y a las instrucciones reales. Y de paso, por supuesto, para ensalzar y enaltecer su figura, aunque ahora sabemos que en realidad el capitán español fue mucho menos importante de lo que él mismo creía o aparentaba ser, debido a que con argumentos sólidos han puesto en tela de juicio la objetividad del relato y la intencionalidad de su autor. Algunos estudiosos han coincidido en la necesidad de desechar la falsa idea de que las cartas de relación constituyen la fuente más exacta, veraz e indiscutible para reconstruir el relato histórico de la caída de Tenochtitlán y del poderoso pueblo mexica, y mucho menos de la mal llamada conquista de México. Para decirlo en términos más coloquiales, las cartas de relación no son lo que hoy se conoce como crónicas periodísticas, es decir, no son un texto narrativo que describe paso a paso y puntualmente los hechos más relevantes ocurridos durante todo el proceso de esa mal llamada conquista. En esencia, son solo unos documentos, más bien de carácter legal, escritos en primera instancia con una evidente intencionalidad política, como ya hemos dicho, la de convencer a Carlos V de que el capitán español y sus huestes estaban haciendo las cosas de manera legítima y buscando el mayor beneficio para la corona. Pero además, con tantas medias verdades, falsedades y omisiones, también parecen haber sido elaboradas con el propósito de constituirse en una especie de instrumentos por medio de los cuales dotar de una aparente legitimidad simbólica
a la supuesta conquista y colonización españolas. Para algunos estudiosos, fue gracias a la idea de la conquista, manejada en esas obras, que pudo validarse el cambio de poderes, es decir, transferir al nuevo imperio español y católico la supuesta legitimidad que el también mal llamado imperio mexica tenía sobre el resto de los pueblos mesoamericanos.